La noche era espesa, como si el aire mismo cargara con el peso de lo inevitable. A lo lejos, un trueno retumbó, pero dentro de la casa, todo estaba en un silencio sofocante. Fernanda se encontraba sentada en el borde de la cama, con la mirada perdida en el suelo, su respiración apenas perceptible. El brillo de su anillo de bodas reflejaba las luces titilantes del relámpago que iluminaba la habitación cada pocos segundos. Frente a ella, Alberto, su esposo, la miraba con una expresión que mezclaba arrogancia y satisfacción. «Fernanda, quiero divorciarme», dijo, rompiendo el silencio con una frialdad desgarradora. «Voy a casarme con Greta». Fernanda sintió que el mundo se detenía. Greta, la amante. La que había sido una sombra persistente en su matrimonio, siempre al acecho, siempre presente. Las palabras resonaron como un eco interminable en su mente, como si el tiempo se hubiese detenido justo en ese momento, aplastando cualquier resto de esperanza que pudiera haber tenido. El viento afuera aullaba, golpeando las ventanas, como si la tormenta supiera lo que acababa de ocurrir. «La casa es mía», continuó Alberto, sin la menor consideración, «el coche también. No te quedarás con nada. Ya hablé con los abogados». Fernanda se levantó lentamente, sintiendo como la ira y el dolor se enroscaban en su pecho, como una serpiente venenosa esperando atacar. Pero no dijo nada. En lugar de explotar, en lugar de suplicar, simplemente lo observó. Un rayo iluminó la habitación, y por un breve instante, sus ojos destellaron con una furia fría, oculta, que Alberto no alcanzó a percibir. «No te preocupes, Alberto», dijo finalmente, su voz baja, casi un susurro. «No me quedaré con nada». Había algo en su tono que lo inquietó, pero él, confiado en su victoria, no le dio importancia. Giró sobre sus talones y salió de la habitación, dejando a Fernanda sola con la tormenta. Mientras escuchaba el eco de sus pasos alejándose, Fernanda sintió que algo dentro de ella se rompía y al mismo tiempo se reconstruía, más fuerte, más determinado. Si Alberto pensaba que todo iba a ser tan sencillo, estaba terriblemente equivocado. Fernanda y Alberto llevaban 15 años de matrimonio. Ella, siempre dedicada a él y a su hogar, había sacrificado sus sueños por la vida que ambos habían construido juntos. Pero, en el fondo, siempre había sospechado que la lealtad no era mutua. Greta, la amante, era todo lo opuesto a Fernanda, joven, ambiciosa, sin escrúpulos. Alberto, cegado por la juventud y el deseo, había caído en la trampa de creer que el amor se basaba en la novedad, en lo fugaz. La casa en la que vivían era imponente, fruto del esfuerzo de ambos. Fernanda había aportado mucho, aunque todo estuviera a nombre de Alberto. Eso siempre le había molestado, pero había confiado ciegamente en él. Ahora, ese hombre que una vez juró amarla estaba dispuesto a dejarla sin nada, para iniciar una nueva vida con otra mujer. Pero Fernanda no era la misma mujer que había sido al inicio de su matrimonio. Había aprendido a esperar, a observar y, sobre todo, a planificar. Y aunque Alberto no lo supiera, esta vez no sería él quien dictara el destino de ambos. Alberto se había convencido de que tenía el control absoluto. Se veía a sí mismo como un hombre poderoso, capaz de tomar decisiones sin consecuencias reales. Para él, dejar a Fernanda era un simple trámite. Había planificado todo meticulosamente. Los abogados estaban de su lado, la propiedad estaba asegurada, y Greta esperaba ansiosa para ocupar su lugar en la casa. Todo parecía perfecto, excepto por una cosa: había subestimado a Fernanda. Fernanda, en silencio, comenzó a trazar su propio plan. Sabía que enfrentarse a Alberto directamente no funcionaría. Era un hombre que se enorgullecía de estar siempre un paso adelante, de ser calculador y frío. Pero Fernanda había aprendido, a lo largo de los años, a conocer sus debilidades, y más importante aún, había aprendido a ser paciente. Esa noche, mientras Alberto dormía profundamente en la habitación de invitados, su arrogancia ya lo hacía actuar como si Fernanda no existiera. Ella se levantó de la cama y bajó al estudio. Las luces de la tormenta iluminaban la casa de forma intermitente, proyectando sombras que danzaban por las paredes. Se sentó frente a su escritorio, sacó una carpeta de documentos que había guardado en secreto durante meses y comenzó a revisar todo meticulosamente. Papeles de propiedades, cuentas bancarias, inversiones, todo estaba allí. Sabía que, legalmente, no tenía la ventaja, pero también sabía que el dinero no era lo único que Alberto valoraba. Lo que él no sabía, lo que él jamás había sospechado, era que Fernanda no estaba sola. En su desesperación,
Había encontrado aliados en lugares insospechados. Amigos, socios de Alberto que habían sido traicionados por él, personas que sabían más de su esposo de lo que él imaginaba. Al día siguiente, Fernanda se levantó temprano. La tormenta había cesado, dejando una calma tensa en el ambiente. Mientras Alberto desayunaba, con su habitual desprecio por la presencia de su esposa, ella simplemente sonrió. «¿Qué te parece si firmamos los papeles esta semana?», dijo Fernanda, su tono casual, pero con una nota de desafío. Alberto levantó la vista de su taza de café, sorprendido. No esperaba que Fernanda aceptara tan fácilmente el divorcio. «De acuerdo», dijo él, sin pensar demasiado en ello. «Cuanto antes lo hagamos, mejor». Fernanda asintió. Había llegado el momento de mover las piezas de su tablero. La primera jugada de Fernanda fue sencilla, casi inocente. Sabía que Alberto confiaba plenamente en Greta, así que decidió enviarle un mensaje anónimo. Algo lo suficientemente sugerente como para despertar la paranoia, pero no lo bastante explícito como para que fuera obvio. «Cuidado con lo que Alberto te oculta. No eres la primera a la que promete el mundo. Solo observa más de cerca sus movimientos». El efecto fue inmediato. Greta, quien siempre había sido astuta y desconfiada, comenzó a dudar. Las pequeñas mentiras de Alberto, aquellas que siempre había ignorado por conveniencia, ahora resonaban en su cabeza. La relación entre ellos empezó a tensarse. Alberto, confiado de que todo iba según lo planeado, no se daba cuenta del cambio en Greta. Mientras tanto, Fernanda seguía moviendo las piezas en silencio. Fernanda observaba desde las sombras cómo su plan tomaba forma. Sabía que había tocado una fibra sensible en Greta, esa vulnerabilidad oculta que solía disfrazarse de confianza. Cada gesto de inseguridad que veía en ella era una pequeña victoria para Fernanda, y pronto notó que la situación entre Alberto y Greta comenzaba a desmoronarse. Las miradas de Greta hacia él ya no eran de adoración, en cambio, había desconfianza y resentimiento, aunque Alberto, ensimismado en su propio éxito, no notaba los pequeños cambios. Con cada día que pasaba, Fernanda intensificaba sus movimientos. Sutilmente comenzó a manipular los círculos empresariales de Alberto. Sabía que en ese entorno se valoraba la confianza y la estabilidad, y nada sería más perjudicial para él que una reputación empañada por rumores de deslealtad. Fernanda se aseguró de que las dudas comenzaran a propagarse en los lugares correctos. Sus aliados se tornaban cautelosos, observándolo con recelo, como si intuyeran que algo turbio se cocinaba a sus espaldas. Una tarde, en medio de una importante cena de negocios, Fernanda lanzó la siguiente pieza de su venganza. Con una voz calmada, pero cargada de intención, dejó entrever que los ingresos de Alberto habían caído en los últimos meses debido a problemas inesperados. La insinuación fue sutil, pero suficiente para sembrar la duda. Los socios comenzaron a mirarlo de otra manera, cuestionándose si realmente podían confiar en él para futuras inversiones. A medida que las dudas crecían, Alberto intentaba inútilmente reconfortar a sus aliados, pero sus palabras sonaban vacías y sus justificaciones, débiles. Mientras tanto, Greta, enfrentada a sus propias dudas, no pudo evitar confrontar a Alberto una noche. La conversación rápidamente se convirtió en una discusión donde ambos revelaron sus inseguridades y miedos. Greta, impulsada por las sospechas que Fernanda había cultivado, soltó palabras hirientes que impactaron a Alberto. Él, por primera vez, sintió el peso de las mentiras acumuladas y de las promesas vacías que había hecho. Con cada paso que daba Fernanda, la red que había tejido se hacía más compleja y efectiva, atrapando a Alberto en sus propias mentiras y traiciones. La vida de Alberto comenzaba a desmoronarse con una velocidad que él nunca había anticipado. Cada día era una nueva complicación, una nueva sospecha que brotaba en su círculo empresarial, en su vida personal y en la relación con Greta. Las pequeñas dudas que Fernanda había sembrado se transformaron en desconfianza palpable, y pronto sus aliados de negocios comenzaron a cuestionar seriamente su lealtad y su habilidad para liderar sus proyectos. Sin previo aviso, un socio le notificó la cancelación de una inversión importante. Otro, sutilmente, insinuó que se sentía incómodo con los rumores en torno a sus prácticas empresariales. Alberto intentaba recomponer su reputación, pero el daño ya estaba hecho, y sus esfuerzos solo revelaban aún más su desesperación. Mientras tanto, Greta, cansada de las mentiras y dudosa de cada palabra que él decía, comenzó a seguirlo en secreto. Las noches en que Alberto aseguraba estar trabajando, Greta se deslizaba entre las sombras, siguiéndolo con el corazón acelerado y el alma dividida entre la rabia y la tristeza.
Fue en una de esas noches cuando Greta, escondida en el estacionamiento de la oficina, vio cómo él bajaba del coche y se encontraba con una mujer a quien abrazó con afecto. La imagen destrozó cualquier esperanza que le quedaba de que sus sospechas fueran infundadas. Greta regresó a su casa en silencio, conteniendo las lágrimas, y al entrar se encontró con una carta que Fernanda había dejado sobre la mesa. La carta, escrita con una letra impecable, contenía pruebas de algunas de las transacciones y movimientos turbios de Alberto, los mismos documentos que Fernanda había entregado previamente al socio que terminó por cancelar la inversión. Sin decir una palabra, Greta entendió que Fernanda sabía más de lo que aparentaba, y algo en ella despertó un deseo de venganza. De pronto, el dolor que sentía se transformó en una fría determinación. Por su parte, Alberto no alcanzaba a comprender cómo su vida, hasta hacía poco tan sólida, se estaba desmoronando con tanta rapidez. Para él, las cosas se habían salido de control. Esa misma noche, decidió ir a casa de Fernanda en busca de respuestas, queriendo confrontarla. Cuando llegó, la encontró en la sala, con una serenidad que lo enfureció. «¿Qué estás haciendo, Fernanda?», espetó, sus ojos chispeando de ira. Fernanda lo miró con una sonrisa helada, como si hubiera estado esperando ese momento. «¿Yo?». «Solamente lo que tú mismo me enseñaste, Alberto», respondió con voz firme, sin rastro de temor. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable, mientras los ojos de Alberto buscaban una explicación en el rostro de Fernanda. Pero lo único que encontró fue una calma aterradora, una determinación de acero. En ese instante, Alberto entendió que Fernanda había sido la autora de su caída. Toda la confianza que le había mostrado alguna vez se había vuelto en su contra, y ahora se encontraba atrapado en una red que él mismo ayudó a tejer. El clímax de esta confrontación estalló cuando Fernanda reveló que no solo había desmantelado su mundo profesional, sino también sus relaciones personales. Con una tranquilidad escalofriante, le mostró el mensaje anónimo que había enviado a Greta y las pruebas que estaban en su poder, y que ahora eran parte de una investigación por fraudes financieros. Alberto se quedó paralizado. Toda su vida, su imperio, y la imagen que había construido cuidadosamente estaban a punto de desaparecer. En un último intento desesperado, le rogó a Fernanda que reconsiderara, que dejara atrás su venganza. Pero Fernanda, inquebrantable, solo lo miró y le dijo: «Esto es solo el comienzo de lo que me debes». Con su vida destrozada, Alberto se dio cuenta de que había perdido mucho más que dinero. Los socios le dieron la espalda, sus cuentas fueron congeladas, y sus amistades de la alta sociedad lo evitaron. Sin recursos y sin apoyo, intentó acudir a Greta, su amante, esperando al menos hallar refugio. Sin embargo, lo que encontró fue una puerta cerrada y una nota breve pero devastadora. «Tú me usaste, yo también tomé lo que pude. Ahora estamos en paz. Greta». Greta había aprovechado el tiempo de incertidumbre para vaciar las cuentas conjuntas que compartían. Con el dinero, se marchó sin dejar rastro. Ella había pasado de la admiración a la sospecha y, finalmente, al resentimiento. Aunque en un principio había querido creer en sus promesas, no dudó en apartarse de él en el momento en que su mundo comenzó a desmoronarse. Después de que Alberto perdiera sus socios, su amante, y hasta su reputación, Fernanda había dado el siguiente paso en su estrategia. Mediante una serie de acciones legales, acompañadas de las pruebas que ella misma había recolectado de sus negocios turbios, Fernanda logró embargar los bienes que Alberto había intentado esconder. Él, acorralado, no tuvo más remedio que aceptar los términos del acuerdo de divorcio que ella le impuso, cediéndole la casa a cambio de evitar un escándalo legal aún mayor. Así, la ironía se cumplió. Fernanda, que al principio fue echada de su propio hogar, había recuperado todo. Con la escritura de la casa firmada a su nombre, Alberto se encontró sin un lugar a donde ir, sin la compañía de Greta y sin los lujos a los que estaba acostumbrado. Aquella noche, mientras la lluvia caía sin cesar, Alberto, humillado y sin refugio, golpeó la puerta de la casa que alguna vez había proclamado como suya. Pero Fernanda, al ver a ese hombre ahora quebrado, solo se limitó a decirle: «Alberto, esta casa es mía, como siempre debió haber sido». Y, con la misma frialdad con la que la había despreciado en un principio, cerró la puerta, dejando que el eco de su desprecio lo acompañara bajo la tormenta. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas más relatos impactantes como este. Activa la campanita y sé el primero en descubrir nuestras próximas historias.